hay tres tipos de furcas, Ujú. siendo la clase uno la más sencilla que hay porque no es una furca que sea profunda. Entonces, a la hora del tratamiento, va a ser una en la que se va a tratar de mantener mucho periósteo porque no es profunda, entonces la podemos tratar así sencillo. Ahora, cuando ya hablamos de furcas clase 2 y 3, sí el tratamiento ya es mucho más sencillo porque hay que hacer osteotomía. Hay algunas, no traduje las palabras exactas, pero hay unos procedimientos que son más complicados porque hay que tratar lo que ya es hueso, porque ya las furcas son más profundas, que es cuando ya podemos ver que ya si utilizamos una sonda para diagnosticar, ya puede ir pasando la sonda como en la clase 3 que ya atraviesa toda la furca, la pieza, de lado a Ok, lado. ok, gracias, Carlos. ¿Alguien más leyó algo Sí. diferente de furcas? También, doctora, Ujú. que pongamos en la clase 1 podemos hacer una terapia no quirúrgica, Ok, según las clases de terapias, ujú, clases terapéuticas de los defectos de Furca, si era el título. Ya en la ujú. clase 2 o clase 2 avanzada para el defecto de Furca tipo 4, ya ahí sí ya vamos a tener defectos avanzados, que ahí sí ya podemos hacer, o es obligatorio más que todo, hacer Ujú. terapias quirúrgicas. Ok, gracias, Amparo. ¿Alguien? Doctora, Ajá. Sí, dime, Mavi. tengo una, es que mire, decía que en sí una furca era como Ujú, la cantidad de tejido que estaba destruido en el área interradicular. ujú, Creo que eso lo decía en Linde. Y, ujú, o sea, se me hizo como un poquito de confusión porque tanto en Linde decía como la clasificación de HAMP, ujú, pero en Carranza teníamos como otra clasificación de ya en sí los defectos, digamos. ujú. Y solo como, em, ¿Cómo digamos, aclarar eso? ajá, y también de que creo que lo que quería decir Carlos era lo de osteoplastia y osteotomía. Ujú, exactamente, sí. Y eso. Gracias, May. Bueno, mira, la diferencia, acuérdate que cuando están hablando de la clasificación de las furcas, pues sí, se van a referir a la de Hamp y Linde y a la de ESCAO, que ahorita más adelante se las voy a refrescar para quienes no se acuerdan o para quienes no la conocen, ¿verdad? Entonces, esa clasificación, acuérdate que una de ellas va a ser por tercios de la raíz, es decir, que tanto hueso se ha perdido verticalmente. Como podemos ver en esta foto de acá del lado superior derecho, vemos, por ejemplo, que más o menos el hueso se ha perdido hasta el tercio medio casi apical, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta es un grado 2 o grado B. Entonces, en esta parte, pues es la clasificación vertical de las furcas. Luego tenemos la clasificación horizontal, que como tú bien dijiste, Mavi y Carlos, y Amparo también creo que lo mencionó, pues sí, cuando la sonda periodontal de Neighbors pasa de lado a lado, pues ya sabemos que puede ser una tipo 3 o tipo 4, ¿sí? Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que evaluar en la clasificación de las forcas. Luego está la otra clasificación, que es la que tú mencionas de los defectos. Acuérdate que hay tanto defectos contenidos como no contenidos. Sí, eso lo vimos casi que en las primeras clases. Y es cuando, por ejemplo, hay cráteres, hay defectos óseos ya en sí de la parte de, digamos, de la furca. Sí, eso lo vamos a ir viendo más adelante para que lo entiendan un poquito mejor, pero son dos clasificaciones totalmente diferentes, Mavi, ¿sí? Ah, está bien, doctora, gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene algún otro aporte de qué leyó de Furcas? Yo quería decir que también mencionaban algunos factores que podían como empeorar la lesión, así Ujú, como por ejemplo la morfología del diente o si por ejemplo el diente tenía alguna caries ujú. o alguna necrosis, también la posición del diente, la posición de las raíces también mencionaba que podían Sí, como empeorar esa lesión. sí, perfecto. Gracias, Geraldine. Doctora, Sí, dime, Gadea, creo yo. sí, yo leí que en ciertas patologías, digamos, donde hay, por ejemplo, furcas muy, o sea, muy cercas de la corona, Ujú, como que eso empeora el pronóstico, ¿verdad? Porque tenemos como que eso, el pronóstico lo hace como que sea incierto, ¿verdad? Porque a ujú, la hora perfecto. de hacer, digamos, un raspado, Ujú. aún así podemos tener riesgo de que se pasara exodoncia, ¿verdad?
Ok, perfecto. Sí, gracias, Gadea. Doctora, Ajá, dime, Luisa. Luisa y James. Ujú. fíjese que yo en realidad es como más duda lo que tengo, porque yo Ujú. también estaba leyendo que en el tratamiento quirúrgico estaba esto de recesión ósea, perdón, de que cortamos una raíz. Ahorita se me olvidó, recesión de la raíz se llama. Resección. Ajá. Ujú. Pero la cosa es que en realidad, ¿qué tan viable es o sea, este tratamiento? Después no fracturaremos todo el diente, porque yo estaba leyendo como los parámetros que debe tener un diente para hacer esto, pero no sé en realidad qué tan buen tratamiento sea. Ok, gracias por tu pregunta, Luisa. Si quieres esa, te la voy a ir contestando conforme vayamos avanzando en la clase, porque sí es más adelante, ¿sí? Pero yo acá ya la anoté y la voy a responder en cuanto pasemos a esta parte. Gracias, doctora. Con gusto. Dime, James. Sobre lo que estaba comentando Gadea, que, bueno, y usted igual, cuando decía de que era una pérdida ósea ya progresiva, en el cual ya formaba una furca como tal y clasificarla como tal, ¿verdad? Entonces, Gadea creo que dijo de que también en el último caso, si no estoy mal, se da como extracción, pero yo creo que también se da otros tipos de tratamiento, como bien lo decía creo que Luisa, la resección ósea, regeneración, o el último caso, extracción y su posterior colocado de un implante dental. Es lo que yo entendí al final. Y gracias, James. Sí. Dime. Es que en caso de la regeneración yo entendí que como que no servía de tanto porque no siempre iba a ser tan viable eso. Ok. Sí, Entonces, pero... bueno, lo siento, es que No te entre más preocupes. avanzado esté la furca, tiene menores probabilidades ¿qué? De un buen tratamiento. Ok, perfecto. Sí, gracias, James. Y bueno, gracias a todos los que aportaron. Sí, efectivamente, pues todo está bien. Ahorita entonces vamos a entrar a la parte de la clasificación y todo el tratamiento de las furcas. Y qué bueno que leyeron, ¿verdad? Porque a veces si no leen antes, vienen en blanco y muchas veces cuesta más entender el tema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero qué es o cómo se define ese concepto de compromiso de furca, los factores etiológicos, factores de riesgo, los pronósticos de estos tratamientos, que es lo que preguntaba Luisa, qué tan viable va a ser que ese diente quede de esa forma, y los tratamientos en sí, ¿verdad? Vamos a ver acá que pues la furca va a ser el área anatómica, como vemos en esta foto que está bastante, digamos, tenue. Vemos esta área anatómica de un diente multiradicular. Sí, obviamente un diente uniradicular no puede tener una furca. Generalmente los dientes que tienen furca va a ser de premolares a molares. Sí, ustedes a veces se pueden preguntar, bueno, ¿y un premolar por qué tiene furca? Sí, o sea, a veces los premolares tienen dos raíces y también hay que tomar en cuenta que los premolares pueden tener esta condición anatómica, ¿sí? Entonces, o esta área anatómica que les estoy mencionando. ¿Qué pasa cuando hay enfermedad periodontal? Muchas veces, pues, el hueso que está, como bien dijo Mavi, interradicular o intraradicular, se va a reabsorber y va a causar que exista una lesión de furca, ¿sí? Generalmente, pues, esto se va a dar en dientes que tienen 2 o 3 raíces. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta nosotros de la anatomía de la furca? Primero, que tiene varios componentes que tenemos que tomar en cuenta. Obviamente, pues ya todos sabemos que está la raíz, que está la parte radicular, y todo esto es lo que nosotros vamos a ver ahorita, la parte radicular, que muchas veces no nos enfocamos en eso, sino que nos enfocamos más en la corona, ¿verdad? Vemos que está el fornix, que es como el punto más alto de la furca. Luego tenemos el diámetro de entrada a la furca, que va a ser esta parte, digamos, entre el fornix y el grado de separación de las raíces. Y este grado de divergencia radicular, que realmente pues va a ser qué tan separadas o no, o qué tan juntas están esas raíces. El tronco radicular, y el tronco radicular va desde la unión cemento-esmalte, es decir, desde acá, desde la unión cemento-esmalte hasta acá, ¿sí? O sea, todo esto rojo que está acá es el tronco radicular, ¿sí? Y los conos radiculares, pues obviamente va a ser esta y esta. En este caso, este diente pues tiene 2 troncos radiculares, ¿sí?
Vemos que también está la parte de las concavidades, que en el semestre pasado yo sé que se lo mencioné, pero se los vuelvo a mencionar. Las concavidades pues son depresiones que van a tener las raíces, ya sea tanto en mesial o en distal, ¿verdad? Que más adelante vamos a ir viendo. Luego tenemos la parte del tronco radicular, que como les mencionaba va desde la unión cemento-esmalte hasta en la entrada de la furca o hasta donde empieza la furca. ¿Qué va a hacer esto? Pues vamos a ver que todo esto, tanto el tronco radicular como los conos radiculares, se va a llamar complejo radicular. Sí, eso sí se lo tienen que aprender porque pues así se llama, complejo radicular. Y este se va a dividir en tronco y conos. La longitud promedio de estos troncos radiculares generalmente va pues de 3 a 5 milímetros, ¿sí? Y esto porque es importante saberlo, por lo que mencionaba Gadea, porque muchas veces este tronco radicular es corto, es decir, esta parte que yo les mencionaba que va de la unión cemento-esmalte hacia la entrada de la furca, muchas veces es más corto y, por ejemplo, termina aquí. Es decir, tenemos la furca a este nivel. ¿Y eso qué quiere decir? A ver quién me dice. Que tengamos un tronco radicular más corto. Doctora, Dime, espérame, que no sé quién iba a hablar ahorita. yo, Javier. Dime, Espinosa. Javier. Dime, Yo Javier. lo que entendí de eso es de que, digamos, pacientes con el tronco más, reducido, tenía que ver también ahí el tamaño de la raíz, porque si la raíz, digamos, yo sentí que era es más importante, digamos, el tamaño no del tronco, sino de donde empieza la división de la raíz, porque si es más pequeña o más disminuido el tamaño de esa raíz, o de esas raíces, perdón, es más complicado para el paciente y es más perjudicial una lesión de furca, a diferencia que si es un paciente que tiene un tronco un poco más alto, si podríamos decirlo así, con raíces igual largas, ¿verdad? Puede ser que pierda más hueso, sin embargo, el diente va a seguir con un buen anclaje, aunque se tenga una lesión de furca grande, ¿verdad? O sea, todo depende del tamaño de la raíz, del cono radicular, creo que nos explicó que se llama, ¿verdad? De los conos. Sí, pero es del tronco, Pero muy bien, Javier, sí, en efecto. Ajá, dime. ¿Puedo agregar algo? Sí, André. dime, André. Sí, dime. Yo creo que un tronco radicular esté más alto, así como usted dice, facilita los procesos quirúrgicos. O sea, ¿Por qué? algo así leí yo, que era más fácil porque está como más, o sea, eso significa que tiene más largo los conos radiculares, como dijo Javier, y también es más fácil porque tenemos mayor acceso a tratarlos, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, gracias André y Javier. Bueno, realmente los dos están en lo correcto, ¿sí? Y como también decía Gadea, pues también. Cuando un tronco radicular, es decir, la parte que va de la unión cemento-esmalte hacia la entrada de la furca, es decir, esta medida de aquí hacia acá, es más larga, vamos a tener un mejor pronóstico en ese diente, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ustedes bien lo decían, pues no es los conos radiculares en sí, sino que es el tronco. ¿Por qué? Porque digamos este tronco radicular lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, si tenemos una enfermedad periodontal, les pongo el ejemplo, un paciente tiene un tronco radicular largo y el otro tiene uno corto. Por ejemplo, uno tiene un tronco de 5, que va a ser este paciente que estamos viendo acá al inicio, y este paciente que está acá va a tener un cono radicular un tronco radicular de 8, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este paciente tiene una bolsa periodontal de 4 milímetros. ¿Cuál creen ustedes que va a tener una lesión de furca antes? ¿El de 8 o el de 5? El de tronco corto. El de tronco corto de 5. Exactamente, sí. Efectivamente, el paciente que más rápido se le va a exponer la furca va a ser el de 5.
¿Por qué? Porque la entrada de la furca, es decir, esta parte donde empieza el fornix de la furca, va a estar más hacia coronal, es decir, más hacia la línea melocementaria. Entonces, cuando tenemos una bolsa, ya sea de 4 milímetros o de 5, por ejemplo, en cualquiera de estos dos dientes, el que va a tener un mejor pronóstico va a ser el de 8. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos lesión de furca en ese de 8, a diferencia del de 5, que ya tenemos lesión de furca, por ejemplo. ¿Sí? Doctora. Dime, Gadea. Pero yo recuerdo haber leído que, por ejemplo, las raíces que son como convergentes tienen son más desfavorables que las raíces que son divergentes, ¿verdad? Entonces, como que en el 8 tenemos el factor de que las raíces están juntas. Sí, efectivamente, Gadea. Sí, gracias por la observación. Es un factor desfavorable, ¿verdad? Exactamente, sí. Digamos, ahorita yo entiendo tu punto de las raíces convergentes y divergentes, pero digamos, ahorita solo les puse el ejemplo. Yo sé que no son los dientes totalmente iguales, ¿sí? Pero digamos, ahorita les puse el ejemplo nada más del tronco radicular para que me entendieran, ¿sí? Ya ahorita vamos a ver la parte de los conos y la divergencia, pero sí, gracias por la observación, Gadea. Bueno, ¿alguien tiene duda de esta parte de del tronco radicular? Doctora. Sí, dime, Deni. Sí, una pregunta. El tronco era el que nos ayudaba también a identificar qué pieza era, ¿verdad? Sí, sí, porque digamos, por ejemplo, hay unas medidas como las que les puse acá. Por ejemplo, en molares superiores vamos a saber que en mesial el primer molar va a tener 3 milímetros y de ahí para atrás, es decir, el segundo molar va a tener 2.5 y el posterior digamos el tercer molar va a tener 2.2 más o menos milímetros en mesial. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el tronco radicular, pues tú no lo vas a tener todo del mismo largo, ¿sí? Por ejemplo, tú si mides este tronco radicular, puede ser que tienes acá en mesial 3 milímetros, ¿sí? Y luego te vienes a la parte distal y acá tienes 5, ¿sí? Y generalmente en esta parte donde está la furca o la entrada de la furca va a tener 3.5, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante saber estas medidas porque muchas veces nosotros no las conocemos y en promedio, generalmente, pues un tronco radicular promedio, como lo dice aquí el cuadro amarillo, de los molares superiores está en estas dimensiones, ¿sí? A diferencia de los molares inferiores, que si se dan cuenta, como solo tenemos 2 raíces, va a ser el tronco radicular por la parte bucal y por la parte lingual, ¿sí? Entonces, generalmente, pues, este tronco radicular va a ser más largo en la parte lingual, ¿sí? Es decir, generalmente vamos a encontrar nosotros una entrada de furca en la parte bucal y no en la lingual, porque está más lejos, ¿sí? No sé si con eso respondo tu duda, Dani. Sí, gracias. Con gusto. Bueno, entonces vamos a seguir con la anatomía furcal. Vemos que hay un coeficiente de separación, que era lo que mencionaba Gadea, y este coeficiente de separación va a hacer que tan separadas están, digamos, los conos radiculares también. Y también vamos a ver esta, que es una diferencia entre la distancia del tronco radicular y de los conos radiculares, ¿sí? O sea, esa diferencia, o esa división que vamos a tener, va a ser, nos va a dar ese número de qué tan separadas están las raíces. Luego tenemos el fornix, que va a ser justamente el punto más alto de la furca, y la entrada de la furca, que va a ser pues ya en sí el espacio anatómico que tenemos donde va a entrar nuestra sonda de Negus. Luego tenemos la divergencia radicular o el grado de separación, que también es otro punto de los que nos mencionaba Gadea, que es muy importante tomar en cuenta. Y generalmente, pues, esta divergencia radicular, esta separación, ¿verdad?, que vamos a tener entre una raíz y otra, va a ir disminuyendo desde el primer molar hasta el tercero. Por eso ustedes se dan cuenta cuando les extraen los terceros molares o las cordales, se dan cuenta que esas raíces casi siempre vienen fusionadas. ¿Por qué? Porque este grado de divergencia, cada vez que nosotros nos vamos más hacia posterior de la cavidad oral, es menor. Y el grado de separación, pues es el ángulo que se va a formar al inicio desde el fornix hacia la separación de esas raíces, ¿sí?
Generalmente pues tenemos que tomar en cuenta esta divergencia para saber qué tipo de tratamiento le vamos a realizar a nuestro paciente y si es favorable o no, ¿sí? No sé si tienen duda de alguna de estas dos definiciones, ¿no? Bueno, entonces ya que vimos la anatomía de las furcas, vamos a entrar a ver qué consideraciones extras pueden, digamos, empeorar o mejorar el pronóstico de una lesión de furca. Vemos entonces que tenemos la entrada a la furca, que también la tenemos que tomar en cuenta, como les mencionaba, esa distancia en milímetros que tenemos de mesial a la furca, digamos, medial a la furca y de distal a la furca, ¿sí? Generalmente, pues esta entrada va a ser justo donde se dividen las dos raíces y tenemos que tomar en cuenta también el diámetro de esa entrada, es decir, el diámetro pues va a ser la longitud que hay entre una raíz y otra, y el área de furcación pues es todo lo que conecta las dos entradas de furca, en este caso en inferiores, o las 3 entradas de furca en superiores, ¿sí? En esta parte de las entradas de furca, generalmente pues hay doctores que les dicen que en un molar superior hay 6 entradas de furca y hay quienes les dicen que 3, ¿sí? A mí la verdad me da igual si ponen 6 o si ponen 3, porque realmente pues pueden ser 3 o 6, depende cómo lo vean, porque generalmente ustedes van a entrar con la sonda periodontal en distovestibular, en mesiovestibular, luego en distopalatino, vestibulopalatino, luego digamos en la parte mesial palatina y distal palatina, ¿sí? Entonces realmente son 6 medidas que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de evaluar a un paciente, sobre todo en molares superiores por las 3 raíces que tienen. Y efectivamente ustedes tienen que tomar 6 medidas, pero al final pues son 3 entradas de furca, ¿sí? Porque pues entramos en mesial, en palatino, ya sea en mesial o en distal, entramos en vestibular, ya sea en mesial o distal, y entramos en medial, ¿verdad? No sé si tienen duda de eso. ¿No? Bueno, y en la parte de inferiores es mucho más fácil, pues porque solo hay 2 entradas de furca o una, ¿verdad? Es decir, por vestibular o por lingual. El ancho estándar de las curetas, es decir, la punta de las curetas de Gracie generalmente es de 0.75 a 1.1 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra cureta nunca va a poder entrar en una furca, porque la furca generalmente pues mide un poquito menos, mide más o menos 0.5, y entonces lo que podemos utilizar es una punta ultrasónica, ¿sí? Que generalmente pues estas van a tener un diámetro de 0.56, o podemos utilizar las curetas ya sea micro o mini 5, ¿sí? Que igualmente pues tienen obviamente pues tienen ese grosor o ese ancho, pero pues van a lograr acceder de una mejor forma a esa parte, digamos, anatómica de nuestros dientes. Y luego, pues tenemos que ver también todas las entradas de la furca para evaluar a nuestro paciente. Vemos también la parte de las concavidades y depresiones, y en este caso, pues el que más prevalencia, digamos, tiene de las concavidades o depresiones radiculares va a ser el primer molar inferior, que en un 100% los dientes tienen esa concavidad. Generalmente va a ser en esta forma de reloj de arena, como vemos acá. Esta es una fotografía pues electrónica de este paciente. Vemos cómo tiene esta depresión, y esto generalmente pues está en la raíz mesial, en la porción distal de esa raíz, ¿sí? Eso generalmente pues sí se los pregunto porque es algo muy importante a la hora de nosotros saber dónde tenemos que introducir de una diferente forma la cureta para poder llegar a quitar esos cálculos. Generalmente en esa sección de reloj de arena se acumulan muchos cálculos, ¿sí? Y esta concavidad pues generalmente mide 0.3 milímetros de profundidad, ¿sí? ¿Alguien tiene duda de esta parte? ¿No? Bueno, también los premolares tienen concavidades bastante profundas, y el segundo premolar pues es el que tiene la concavidad más profunda de todas. Luego tenemos las proyecciones de esmalte, el grado 1, grado 2 y grado 3, que me imagino que pues esto ya lo vieron, lo vimos también en el primer semestre. Para los que no estuvieron conmigo pues se lo recuerdo.
tenemos el grado 1 de proyección de esmalte, que generalmente pues va en la parte amarilla donde ustedes ven acá. El grado 2, que es cuando ocupa el tercio medio de este tronco radicular. Y el grado 3, que obviamente ya ocupa todo el tronco radicular, ¿sí? Entonces, generalmente el que tiene peor pronóstico, pues va a ser el grado 3. Y no sé si alguien se recuerda por qué estas proyecciones de esmalte causan lesiones de furca, generalmente. Porque no hay nada adherido ahí, o sea, del ligamento. Perfecto. Igual que en las perlas de esmalte. Si no estoy... Así es, sí, muy bien, James. Efectivamente, pues ahí lo que tenemos es esmalte, como bien lo dice esta palabra, proyecciones de esmalte. Y en el esmalte, pues sabemos que no hay cemento radicular, entonces las fibras del ligamento periodontal, pues no se van a insertar, ¿verdad? Entonces, prácticamente ahí no tenemos ese ligamento periodontal insertado en ese espacio. Hay cierta clasificación y, digamos, incidencia de estas proyecciones de esmalte. Esto no quiero que se lo aprendan, pero hay muchos autores que dicen que la mayoría, digamos, de proyecciones del esmalte pues van a estar en molares inferiores. Tenemos que ver que estas, pues, como esta, por ejemplo, es un grado 3 y tenemos que tomar en cuenta que también, pues, esto puede aparecer en los dientes de nuestro paciente. Luego las perlas de esmalte, como decía James, también es otra condición anatómica que puede perjudicar ese pronóstico furcal de nuestro paciente o del diente que nosotros estamos trabajando. Y generalmente, pues, si están más apical, porque a veces aparecen solo en los conos radiculares, pues no hay ningún problema. Pero si aparecen justamente en la bifurcación o cerca de la furca y tenemos un tronco radicular corto, generalmente, pues, esto sí va a causar una lesión de tipo furcal. Y los canales accesorios, que pues realmente la parte endodóntica no la tenemos que dejar de lado. En esta parte pues tenemos que tomar en cuenta todos esos canales accesorios que nos van a propiciar que haya una lesión de furca. Generalmente pues el más o el principal va a ser el cabo radicular, que va a estar acá en la parte central. Entonces este cabo radicular pues va a ser el que generalmente nosotros podamos confundir con una lesión de furca si no trabajamos la parte endodóntica, ¿sí? Generalmente pues estos canales están presentes en un 76% de los dientes, entonces es bastante alta la prevalencia y tenemos que tomarlo en cuenta. Y bueno, luego tenemos la clasificación, solo para recordárselas. En la de Tarnow y Fletcher, que es vertical, acuérdense que ellos clasificaban por milímetros, es decir, de 1 a 3 milímetros, luego de 4 a 7 milímetros y de 7 milímetros en adelante. Es decir, nosotros colocamos la sonda periodontal de manera vertical para poder medir, introducimos la sonda acá y si por ejemplo mide 3 milímetros de pérdida vertical, pues sabemos que puede ser una clase A. Si mide más, es decir, hasta 7 milímetros, puede ser una clase B, y si mide más de 7 milímetros, es una clase C, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Pero la clasificación vertical, que es más objetiva, es la que va dividida por tercio, ¿sí? La de esto, porque, por ejemplo, puede ser que tengamos una raíz más larga o una raíz más corta, y si lo dividimos por milímetros, pues realmente no va a ser exactamente la división adecuada. En cambio, por tercios, nosotros podemos dividir la raíz independientemente del largo que tenga esta. La de Hamby-Linde del 75, que tenemos la parte horizontal, que ya todos la conocen, con la sonda de Neighbors, los 3 milímetros, luego los 6 milímetros y de 9 a 12 milímetros, ¿verdad? Horizontalmente la sonda de Neighbors. Tenemos la parte de los tratamientos. No sé si alguien tiene duda de lo que acabamos de decir. ¿No? ¿De la clasificación tampoco? Yo sí tengo una duda, doctora. Sí, dime, Raúl. Raúl, ajá. Digamos que en qué tipo de situaciones es bueno usar digamos que este tipo de diagnósticos, digamos que la vertical o digamos que la horizontal sí es como cuando sí es muy evidente la furca, la lesión de furca, ¿verdad? Pero digamos que en qué situaciones podemos usar la vertical. Generalmente, Raúl, no todos la utilizan, pero se deberían de usar ambas. Porque, por ejemplo, en la clasificación horizontal, tú lo que estás viendo es qué tanto hueso ha perdido dentro de la parte de la furca, ¿sí? Horizontalmente, es decir,
digamos, en el ancho de ese hueso de mesial a distal, perdón, de bucal a lingual, ¿sí? En cambio, en esta clasificación de la parte vertical, lo que tú estás viendo es qué tanto hueso ha perdido de coronal hacia apical ese diente, ¿sí? No sé si me voy a entender. Digamos, en la vertical, tú ves qué tanto hueso pierde de coronal hacia apical y en la otra tú ves qué tanto hueso o qué tanto grosor de hueso ha perdido de vestibular a lingual. No sé si con esto te respondo tu duda, pero en general, Raúl, en casi todos los casos donde tú evalúas furcas o, por ejemplo, tú evalúas a este paciente en la forma horizontal, ¿sí? Sabes que tiene una furca grado 2, pero ya que tú sabes que tiene una furca grado 2, pues tú puedes evaluar la parte vertical para ver si ese paciente pues solo tiene pérdida horizontal o si también pues tiene una pérdida ósea vertical, ¿sí? Entonces, generalmente, pues tú complementas ese diagnóstico del sondaje con la de Neighbors con la clasificación vertical que lo haces con la sonda periodontal Carolina del Norte, ¿verdad? Ya. Gracias, doctor. Bueno, Raúl, ¿alguien más creo que iba a hablar? Doctora, yo tengo duda. Sí, si quieres, Giovanna y después André. Aquí. Dime, Giovanna. Yo tengo dudas sobre las proyecciones de esmalte cervical, que decían que estas podían provocar también una periodontitis o gingivitis y que para eso había que eliminarlas. Pero la verdad yo desconozco, o sea, cuál es el tratamiento como para poder eliminarlas. Gracias, Giovanna. Sí, me voy a adelantar un poquito porque eso viene ahorita en la parte de tratamientos, pero digamos, tú tienes una proyección de esmalte, por ejemplo, en esta parte de acá, ¿sí? O sea, esta proyección de esmalte viene acá, que es un grado 1, y todo esto está cubierto de esmalte también, ¿sí? Generalmente lo que tú puedes hacer ahí es hacer una plastia furcal, es decir, tú pasas una fresa donde tú logres ver esa proyección de esmalte y la quitas, o sea, la quitas totalmente. A veces, pues sí hay que, digamos, saber que estas proyecciones del esmalte, pues son tan profundas que realmente tú no le puedes estar desgastando y desgastando y desgastando al paciente. Pero a veces, pues sí, digamos, como si tú estuvieras quitando parte, digamos, del esmalte, cuando haces tú un corte para coronas, por ejemplo, tú quitas esmalte, ¿sí? Quitas esmalte y muchas veces pues llegas a dejar solo la dentina. Entonces, en este caso, pues también lo haces con las proyecciones de esmalte. O sea, tú lo que haces es retirar la parte del esmalte y generalmente pues lo que tú vas a encontrar ahí o es dentina o a veces puedes encontrar cemento radicular. Entonces, muchas veces cuando tú ya quitaste ese esmalte, las fibras periodontales muchas veces se pueden reinsertar en esa parte. ¿Qué pasa, digamos, si nosotros no logramos eso con nuestro paciente? Pues lo único que podemos hacer, Giovanna, en estos casos es, bueno, nosotros ya sabemos que este paciente tiene una proyección de esmalte, el paciente tiene que tener un mejor mantenimiento periodontal, es decir, un mejor control con el periodoncista o con el odontólogo, y tiene que ir más seguido para que le hagamos raspaje en esa zona y que no vaya a ser, digamos, propenso a desarrollar una furca, ¿sí? No sé si con eso respondo tu duda, Giovanna. Sí, doctora, muchas gracias. Con gusto. André, creo que ibas a hablar, ¿verdad? Doctora, solo era una duda de algo que leí, que decía que también se tenía que tomar en cuenta la aproximación de la raíz al diente adyacente, pero no me acuerdo por qué, no sé si tiene algo que ver con... Sí, gracias, André. Generalmente, pues, sí, digamos, eso es más cuando tú vas a hacer un tratamiento, ¿sí? Cuando tú vas a hacer un tratamiento, porque muchas veces lo que tú vas a hacer es, por ejemplo, cortar una raíz de un diente o digamos, hacer otro tipo de cirugía que tú también tienes que tomar en cuenta cómo están los dientes adyacentes, porque puede ser que el diente adyacente tenga raíces muy divergentes y esté tan pegado a la otra, digamos, al otro diente, que realmente tú si cortas puedes dejar con menos soporte al diente adyacente. Entonces, generalmente pues sí tienes que evaluar los dientes que están adyacentes al que vas a trabajar en una cirugía resectiva o en una cirugía regenerativa de la parte, digamos, radicular. No sé si con eso resuelvo tu duda.
Sí, doctora, gracias. Bueno, con gusto. No sé si alguien más tiene alguna otra duda antes de entrar a la parte de tratamientos. Doctora, yo tengo una duda. Sí, dime, Gretel. Con respecto a lo de la clasificación, yo pues entendí que prácticamente hay como 3 tipos de clasificación porque en Linde aparece con respecto con la zona de neighbors, lo hacen tercios. En Carranza hace la clasificación de Glickman, hace una referencia a 4 tipos, en la que prácticamente si combinamos la que dice la de Ham, que es la que menciona Linde, prácticamente sería como en Glickman la 4 y en Ham sería la 3, porque es cuando hay una conexión entre ambas, cuando sale como que la sonda de un lado a otro. Pero esa parte como que no me quedó, o sea, sí entiendo cuál es la clasificación, pero ¿cuál utilizaríamos más? Porque según entiendo, Glickman utiliza también para describir tanto como pérdida horizontal como pérdida vertical. Sí. Ajá, y utilizas como la subclasificación de lo otro que mencionaba de los tercios, ya verticalmente, si pasa de 3 milímetros o 7 milímetros. Sí, gracias, Gretel. Sí, generalmente la clasificación de Glickman también la pueden usar. Esa sí se clasifica de 1 a 4, ¿verdad? Y como tú bien dices, la diferencia es que él combina de una vez las dos. Sí, generalmente la que más se utiliza es Hampi-Linde, que es esta horizontal, que es la que todos conocemos, y la de Escau, que es por tercios, ¿sí? Puedes poner clase 4. Yo me acuerdo que el semestre pasado varios me pusieron clase 4 y se los puse bueno. No hay ningún problema. O sea, la cosa es que tú sepas razonar por qué estás poniendo esa clase 4, ¿sí? Porque no se usa mucho. Pero sí, Glickman combina esas dos formas y la única diferencia entre la clase 4, que no mencionan estos otros dos autores, es que en la clase 4 pues ya hay una pérdida de inserción de la parte, digamos, periodontal. Entonces, eso es lo único que toman en cuenta y que pues obviamente ya pasa de lado a lado como la clase 3 y que hay pérdida ósea vertical. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, gracias. Sí, pero digamos para fines de la clase, ustedes me pueden poner cualquiera que sea la de Glickman, la de Escau o la de Hampi-Linde. La Tano y Fletcher no la vamos a usar en milímetros porque realmente no es una clasificación objetiva. Es muy subjetiva y realmente no podemos decir, bueno, esta raíz que mide 10, digamos si tiene 7 de pérdida vertical, pues sí, ya está en su clase C. No, porque realmente si tenemos, por ejemplo, esa raíz de 10, puede que esté en clase C, pero tenemos una raíz de 15 milímetros o un cono radicular de 15 milímetros y entonces esa raíz está en B. Entonces no, realmente no sirve y la que vamos a usar es por tercios, ¿sí? Pero tú me puedes razonar, si me razonas bien la de Glickman, no hay ningún problema, Gretel, yo te la pongo buena. Ok, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Ahí se acuerdan de participar. Yo estoy anotando acá quienes participan. Porque Doctora, dime. Disculpe, yo tengo una duda con lo de las perlas de esmalte. Al igual que se tratan las proyecciones, se tratan las perlas, ¿se pueden remover al momento de tratar las furcas o se dejan ahí? No, si digamos no están haciendo nada, en ese caso se dejan ahí, no pasa nada. Sí, por ejemplo, una perla de esmalte que esté más hacia apical y no esté afectando la parte de la furca, tú la dejas ahí, que no hay ningún problema. Si está afectando la furca, generalmente pues sí, tú la tienes que tratar de quitar o de remover porque te está afectando esa inserción del tejido conectivo, ¿sí? Gracias, doctora. Bueno, Rosita. Bueno, entonces voy a seguir con tratamientos. En los tratamientos, pues sí, creo que Luisa me consultó y varios de ustedes me consultaron y se dividen en diferentes tipos. Hay de quirúrgicos y no quirúrgicos, o lo pueden también dividir en conservativos, regenerativos y receptivos. Sí, generalmente pues esta es la clasificación como más adecuada. También lo pueden dividir en quirúrgicos y no quirúrgicos, eso no hay ningún problema, también se los puedo poner buenos. Y generalmente pues lo que nosotros tenemos que considerar. Ajá, dime, Joaquín.
Sí, así es. Ujú. Bueno, entonces las consideraciones que vamos a tomar en cuenta es pues el grado de severidad, es decir, qué tan afectada está esa pieza dental, qué expectativa tiene nuestro paciente, es decir, puede ser que nosotros querramos salvar ese diente o esa pieza dental y que nuestro paciente realmente ya ni siquiera la quiera tener en boca. O que no quiera tener, digamos, esa tarea de estar limpiando esa furca, porque en esos casos, pues el paciente tiene que estar muy comprometido con su mantenimiento periodontal. ¿Qué pasa entonces si el paciente no es colaborador? Nosotros tampoco podemos considerarlo en este tipo de tratamientos y tenemos que también saber la susceptibilidad que tiene nuestro paciente ante digamos, ante esos tipos de tratamientos y ante esa exposición furcal, ¿sí? Tenemos que ver el tejido de soporte, es decir, tanto la parte de las fibras periodontales como la parte ósea. Tenemos que evaluar todo lo que ya les dije anteriormente, la condición del diente adyacente, todo el complejo radicular, es decir, el tronco y los conos, y si el paciente va a necesitar un tratamiento endodóntico o protésico adicionalmente. Tenemos que ver la calidad y cantidad del hueso, porque puede ser que tengamos una paciente que tenga todos los otros aspectos, pero puede ser que la paciente pues tenga osteoporosis y que el hueso trabecular sea un poco más, digamos, esponjoso o menos denso, por decirlo así. Entonces todo eso lo tenemos que considerar. Obviamente el aspecto económico del paciente también hay que considerarlo y el pronóstico a largo plazo, es decir, si nosotros tratamos esta pieza y hacemos todo lo que podemos por salvarla, pero va a durar un mes, pues no vale la pena trabajar, ¿sí? Entonces tenemos que ver qué tan buen pronóstico va a tener a largo plazo esa pieza. ¿Qué tratamientos entonces conservadores y de mantenimiento vamos a tener? Vamos a tener el raspaje alisado radicular, ¿sí? Que generalmente pues es un tratamiento conservador que todos ya sabemos que se puede realizar tanto a campo cerrado como a campo abierto. Vamos a realizar tunelizaciones, que ya les voy a explicar cuáles son, la odontoplastia y la plastia furcal, que es lo que les mencioné que se puede hacer en caso de que tengamos una proyección de esmalte. ¿Qué objetivos vamos a tener con estos tratamientos? Primero, que vamos a remover todos los residuos, digamos, bacterianos que se estén acumulando en esa parte, sobre todo con el raspaje alisado radicular, y vamos a mejorar el acceso a la higiene para nuestro paciente, es decir, vamos a crear un ambiente más propicio para que el paciente se pueda cepillar de una mejor forma en esa parte de la furca. El raspaje alisado radicular, pues ya sabemos que lo podemos hacer a campo abierto, a campo cerrado, como les dije anteriormente. El objetivo, pues va a ser desorganizar la biopelícula, como ya sabemos, y generalmente, pues esto lo vamos a hacer con instrumentación mecánica manual, ¿sí? Esto sobre todo va a ser para tratar furcas grado 1. Y tenemos que ver también el tamaño de entrada a la furca. ¿Por qué? Porque muchas veces como les mencionaba anteriormente, este instrumento periodontal o esta cureta periodontal no va a ingresar en su totalidad a la furca, ¿sí? Entonces, si es una furca grado 2, realmente no la podemos limpiar. Las tunelizaciones. Doctora. Ajá. Sí, solo una preguntita. Con el raspado de alisaje radicular, decía que había unas curetas de marco. ¿Esas son diferentes a las Mini 5 o son parecidas para poder ingresar en ese tipo de furcas? No, son diferentes. Digamos, esas curetas generalmente tienen la punta mucho más delgada y hay, digamos, acá, no sé si se llamen así, porque en cada país creo que a algunas les ponen nombres diferentes. Por ejemplo, en Colombia, la cureta que se usaba para furcas se llamaba Reina de Corazones. No sé por qué se llamaba así, pero se llamaba así. Y generalmente pues la punta de la cureta mide menos de 0.5 milímetros, ¿sí? Obviamente lo único que pasa con estas curetas Pili es que se pueden fracturar al momento de que nosotros estemos haciendo el raspaje alisado radicular. Y pues eso es lo único que tenemos que tener de cuidado, que si nosotros no conocemos la anatomía de esa pieza dental que estamos trabajando, realmente nosotros podemos fracturar la cureta, porque digamos la punta o la parte activa de esa cureta es mucho más angosta y mucho más delgada, ¿sí? Mucho más frágil también.
Pero sí, esta cureta existe, pero no es la misma que la mini o After 5. Ah, ok. Bueno, Gracias, doctora. un gusto, Pili. Bueno, entonces, las tunelizaciones, lo que vamos a hacer nosotros, pues también es eliminar ese factor retentivo que nos está causando que se nos acumule biopelícula. Generalmente, pues es cuando ya tenemos una lesión de FURCA grado 2 o grado 3. ¿Y esto qué nos va a servir? Nosotros pues vamos a recortar hueso en esta parte de acá. O sea, tenemos el hueso aquí dentro de la FURCA y generalmente este hueso que se encuentra en esta parte de acá, nosotros lo vamos a cortar con una fresa, ¿sí? Obviamente sin tocar la parte radicular, ¿sí? Eso es un tratamiento que hay que hacerlo, pero hay que saber hacerlo también, ¿sí? Entonces, esa porción de hueso la quitamos y entonces por eso es que nos queda esta, digamos, como abertura a nivel de la FURCA. Obviamente ese paciente ya tiene que tener la encía o el tejido, digamos, periodontal más abajo para que pueda introducirse acá un cepillo interproximal o un cepillo interdental para poderse limpiar la FURCA, ¿sí? Eso es una tunelización y va a depender mucho este tratamiento de la higiene que tenga nuestro paciente, ¿sí? Generalmente esto pues se hace en troncos radiculares donde son cortos, es decir, donde la FURCA se expone realmente muy rápido. Si se dan cuenta, vean este tronco radicular, va de la unión cemento-esmalte que va aquí hacia la FURCA. ¿Qué es esto? Sí, el tronco radicular es bastante corto, entonces generalmente en eso tenemos que fijarnos al momento de nosotros hacer este tipo digamos, de tratamientos. ¿Qué pasa, digamos, con estas piezas que tienen grado 3 de FURCA? Generalmente tenemos que evaluar también la movilidad, porque si la pieza tiene mucha movilidad, ¿para qué nos vamos a poner a hacer una tunelización si realmente esa pieza no tiene un buen pronóstico? ¿Sí? Si nosotros no podemos controlar la parte de la movilidad, no es de buen pronóstico que nosotros hagamos este tipo de tratamientos. Doctora. Ajá, sí, dime Jamie y después creo que Luisa o no. Pero igual, esas piezas siempre van a tener mal pronóstico, ¿verdad? Porque igual aunque el paciente se comprometa y se pase el cepillo, o sea, siento que es muy difícil la limpieza. Entonces, y más en interproximal por el área de col, creo que se llama, que el epitelio es como más delgado, entonces hay más probabilidad de que haya como caries. Entonces, como que siempre es mal pronóstico, ¿no? No, mira, no siempre es mal pronóstico, Jamie, porque yo tengo varios pacientes y digamos otros colegas tienen varios pacientes donde el paciente sí quiere salvar su diente y donde lo mejor antes de poner un implante es salvar el diente, sí, obviamente. Entonces, sí hay pacientes así con tunelización, obviamente se ve horrible, ¿verdad? Porque digamos si uno ve al paciente lo va a ver y se mira esto así, ¿verdad? O sea, incluso hay pacientes donde se ve más, se ve el hoyo ahí o el agujero y se ve luego la encía. Pero si el paciente es, digamos, disciplinado y hace bien su limpieza, no hay ningún problema. O sea, el pronóstico puede llegar a ser muy bueno, incluso cuando tú ya tengas la tunelización. Entonces, generalmente, pues tú puedes utilizar un superfloss para poder limpiar esa parte de ahí o un cepillo interproximal. Pero sí, no todas son de mal pronóstico, pero sí, digamos, sí hay que evaluar muy bien el caso porque no Gracias, doctora. se les puede hacer. Dime, Briana. Doctora, o sea que la tunelización es prácticamente como ampliar la FURCA y ya depende del paciente que esa área se regenere o no. No se pone ningún material como regenerativo aparte de eso. No, no se pone ningún material, pero acuérdate que no es ampliar la FURCA, porque si tú ampliarías la FURCA estarías quitando parte de la raíz del diente. Tú lo único que estás haciendo es solo quitar hueso dentro de la FURCA, o sea, el hueso interradicular, ¿sí? O intrafurcal, por decírtelo así. Obviamente, pues sí, se ve más amplia la FURCA, pero la FURCA no la estás ampliando mesiodistalmente, sino que solo estás ampliando el área, digamos, ápico coronal de esa FURCA, ¿sí? Ah, ya. Gracias, doctora. Bueno, Briana. Doctora, y en Sí, dime, ese tipo de tratamientos,
contaría como una osteoplastia o una osteotomía. No, aquí en este caso es una osteotomía porque tú estás quitando hueso, ¿sí? Entonces, tú estás retirando hueso de la parte de acá, o sea, tú vas a pasar de bucal a lingual quitando hueso, ¿sí? A diferencia de esta, digamos, esta que dice aquí, odontoplastia o plastia furcal, donde tú solo nada más vas a, digamos, como pincelar o raspar un poquito la parte del esmalte, ¿sí? O sea, ahí no vas a quitar diente completo o hueso completo, sino que solo vas a quitar parte del tejido óseo o de la furca, ¿sí? Ok, gracias. Doctora, una pregunta. Sí, dime. Yo estaba leyendo también el libro de Carranza que en este tipo de tratamiento o en el del INDE se daba enjuagues de clorexidina y barnices de flúor por la sensibilidad que ocasionaba. Sí. Solo, perdón, es que no creo, no sé si tienes tu nombre. Rosa María, perdón. Okay, gracias, Rosa María. Bueno, sí, Rosa María, en este caso, sí, digamos, tú generalmente le tienes que explicar al paciente que puede que tenga sensibilidad en esa parte. Entonces, sí, efectivamente tú lo vas a tratar con barnices de flúor, con cremas dentales, y a la larga, pues puede ser que esa sensibilidad se disminuya, pero sí tienes que advertirle al paciente. Y generalmente, pues los enjuagues de clorexidina sí los vas a dejar, pero tampoco los vas a dejar por mucho tiempo o muy prolongado, porque acuérdate que eso pues puede generar disgeusia o puede generar también que el paciente pierda, digamos, todo el sentido del gusto para la comida, ¿verdad? Entonces, y que también salgan más manchas cafés. Entonces, el enjuague de clorexidina sí lo puedes dejar al inicio, digamos, posterior a la cirugía, como indicación postquirúrgica para que el paciente tenga una mejor higiene, Rosa María. Gracias, doctora. Un gusto. Doctora, disculpe. Ajá, una preguntita. No me quiero quedar con la duda. No te preocupes. En este tipo, ¿no está recomendado hacer algún injerto óseo? No, en este caso, digamos, cuando haces la tunelización, acuérdate que el objetivo que tú quieres es que el paciente se limpie la furca, ¿sí? Generalmente, pues sí podría regenerar, pero son otros casos, digamos, en los cuales tú tienes una pared del otro lado ósea. Por ejemplo, el hueso no está totalmente perdido acá. Si te das cuenta, perdón, en estos casos es una furca grado 3, es decir, tú ya no tienes hueso en esa parte de ahí porque la sonda periodontal pasa de lado a lado. A diferencia si fuera una furca grado 2, tú todavía tienes una pared ya sea lingual o vestibular de hueso, donde tú puedes compactar el hueso hacia, digamos, hacia esa pared de hueso existente que tienes, colocar una membrana y cerrar y regenerar. Pero en la parte, digamos, donde tienes una furca grado 3, tú ya no puedes regenerar ahí de forma vertical, es imposible, ¿verdad? Ok, gracias. Bueno, sí, generalmente, Kelly, en estos casos donde se regeneran es en furcas grado 2, que son defectos contenidos, ¿sí? Ok, gracias, doctora. Doctora, una pregunta. Sí, dime. Entonces, ¿esto se puede clasificar como un tipo de recesión ósea? Como le había dicho Gretel, creo que era osteoplastia, no sé cómo fue lo que le dijo. Osteotomía, ajá, como una resección ósea, ajá, resección. Bueno. Gracias. Bueno, pero acuérdate, Denny, que esto igual sigue siendo una terapia conservadora, ¿sí? Porque no estás tocando el diente, no estás tocando nada, estás tocando el hueso que está entre las raíces, ¿sí? Bueno, gracias. Con gusto. Bueno, luego la odontoplastia, en esta pues no encontré una foto exacta de la odontoplastia, pero generalmente pues ustedes van a disminuir o digamos aplanar esa furca para que pueda el paciente limpiarse de una mejor forma, ¿sí? O sea, que no tenga la entrada de la furca como muy abrupta esa entrada, sino que sea una insinuación de la furca, es decir, nosotros vamos a tratar de aplanar un poco más esa furca. Generalmente se hace con una fresa de balón, ¿sí? De grano más o menos fino para poder eliminar esa parte. Doctora. Ajá, dime, James. Mire, en caso de la limpieza ya de la furca propiamente dicha, ¿se podría, tanto como gasa como la imagen esta, o la Superfloss, pero también no sé si es conveniente utilizar
estos irrigadores bucales, porque eso lo vimos el semestre pasado. Yo recuerdo muy bien cuando usted mencionaba que eso podría hasta limpiar una bolsa de 7 milímetros. Entonces, no sé si es conveniente también utilizarlas en estos casos. Sí, James, sí, muy buena observación, gracias. En estos casos, sí, efectivamente, tú le puedes decir a tu paciente o indicar que use el irrigador oral o el Waterpik, lo pueden utilizar. Nada más, pues, como les mencionaba el semestre pasado, tienes que tomar en cuenta la capacidad económica, lastimosamente, del paciente, ¿verdad? Porque muchas veces estos no los venden acá, hay que mandarlos a traer a Estados Unidos. Y también el paciente tiene que saber cómo utilizarlo, porque como es un chorro a presión, si no sabe usarlo, a veces en vez de causar beneficio en la limpieza de esa furca, puede generar un absceso, ¿sí? Porque el aire pues puede ingresar muy fuerte en esa parte del surco y puede generar un absceso, pero sí los irrigadores orales también es una muy buena opción para la higiene, ¿verdad? Ok, gracias, doctora. Bueno, James. Bueno, y luego tenemos lo que es la plastia furcal, que la plastia furcal pues realmente va a ser digamos, cuando ya tenemos esta clasificación de HAMP y solo vamos a terminar de aplanar o de hacer también una osteoplastia, es muy parecido al anterior y vamos a contornear como ese defecto óseo que tenemos, ¿sí? Entonces nada más es como aplanar un poquito la furca. Voy a ver igual si les consigo fotos de eso porque fue bastante complicado, pero porque casi no se ve el tratamiento. Entonces esto pues nada más es que ustedes cojan esta fresa y lo aplanen en la parte de la furca. Luego están los tratamientos regenerativos. Doctora, perdón, antes de continuar. Con respecto a lo de la tunelización y la odontoplastia, igual crearía alguna conexión entre las furcas, porque pues igual en la odontoplastia lo que se hace es quitar, en vez de remodelar el hueso, de quitar hueso, lo que se hace es quitarlo el diente. Igual podría existir ese como paso del floss y los cepillos interdentales. No, acuérdate que la odontoplastia, cuando hablamos de plastias, ya sea odontoplastia, gingivoplastia, todo eso es solo remodelar. Es decir, tú no vas a quitar todo el diente, por decirlo así. No vas a hacer esto generalmente, Gretel, se hace de las furcas grado 1 o grado 2. ¿Sí? Déjame ver si les encuentro una foto de eso, porque sí necesito que entiendan bien. Es que no encontré una imagen buena donde pudieran observar, porque es que casi no se ve. Pero vamos a ver, tal vez esta. Mira, lo que pasa es que ahí lo único que se hace, vamos a ponérselas en la presentación de una vez. No es la ideal, pero mira, digamos en este caso lo que ustedes hacen en la plastia furcal o en la odontoplastia es que ustedes aplanan esta parte de acá de la furca, ¿sí? O sea, pasan la fresa aquí y ya. O sea, para que la cureta pueda entrar más fácilmente acá y que no se trabe. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha limpiado alguna furca o ha raspado y alisado alguna furca, pero digamos, cuando uno va a entrar a la furca, generalmente pues hay como una montañita aquí y luego pues la depresión de la furca. Entonces lo que uno hace pues es aplanar todo esto para poder entrar más fácil a la furca o que digamos el paciente se pueda limpiar de una mejor forma o que incluso el periodonto se adapte de una mejor forma a esa furca, ¿sí? Pero ahí tú no estás quitando, digamos, todo esto de hueso acá para que pase el hilo de aquí hasta el igual, no. En este caso no, porque realmente tú estarías quitando tejido dentario que es necesario para que el diente sobreviva, ¿verdad? Porque si no lo estás debilitando y le generas un pronóstico peor. Entonces, en la plastia o en la odontoplastia, tú lo único que haces es aplanar esa parte de ahí que te indico. Y en la otra, que es la tunelización, ahí sí tú terminas de abrir el hoyo acá, digamos, por decírtelo así, y que pase de aquí, desde aquí hasta el lingual, para poder que, digamos, para que el paciente se pueda limpiar toda esa parte, ¿sí? No sé si te quedó un poco más claro, Gretel. Sí, me quedó más claro, pero ahora me surgió otra duda con respecto a lo que acaba de decir. La plastia furcal entonces viene siendo similar a la odontoplastia, porque igual lo que se va a remodelar sería en sí el diente.
Sí, así es casi lo mismo. Lo único que cambia en la plastia furcal es que puede ser que tú también necesites recontornear el hueso, ¿ok? A diferencia de la odontoplastia, que como lo dice la palabra odontoplastia, tú solo estás, digamos, como aplanando o, digamos, modelando el diente, ¿sí? Ah, ya entendí. O sea, se llama solo odontoplastia cuando solo es diente y pasa a ser plastia furcal cuando ya se remodela el hueso también. Así es, cuando haces también odontoplastia en el hueso, ¿sí? Osteoplastia, perdón. Ok, ya, gracias. Doctora, para hacer estos últimos que mencionó, se hacen colgajos a espesor total, ¿no? No, generalmente pues ya, perdón, ¿quién me está hablando? Es que no me aparece tu nombre. Rosita. Rosita, ok, Rosita. No, en estos casos, acuérdate que la furca grado 1, pues tú la vas a, digamos, va a estar ahí cuando tú ya la veas, ¿sí? Entonces, generalmente, pues tú puedes o no hacer colgajo, ¿sí? O sea, depende mucho a qué nivel se encuentre la furca. Si, digamos, tienes un tronco radicular largo o un tronco radicular corto, puede ser que sí necesites, digamos, tú levantar un poco el colgajo y hacer esa plastia, pero muchas veces no se necesita hacer, Rosita, pero depende del caso, ¿sí? O sea, no en todos los casos vas a hacer colgajo y no en todos los casos te voy a decir no hagas colgajo. ¿Sí? Entonces depende mucho el caso y dónde esté localizada esa furca. Gracias. Bueno, entonces los tratamientos regenerativos, tenemos la parte de regeneración ósea guiada, que realmente pues ya es cuando uno coloca una membrana, un hueso y va a regenerar esa parte ósea del diente, ¿verdad? Entonces generalmente pues se hace cuando son defectos contenidos, como le explicaba Deni la vez pasada. Generalmente sí tenemos una pared de las dos y muchas veces se hace en furcas grado 2 o injertos óseos ya pues cuando necesitamos regenerar un poco más, ¿sí? De eso no les traje fotos porque más adelante vamos a ver en los otros módulos, vamos a ver la parte de regeneración periodontal, ¿sí? Entonces esto realmente no quiero que se metan a ver mucho de esto porque lo vamos a ver más adelante como un tema completo. Y los tratamientos resectivos, o sea, si se dieron cuenta, ya vimos los tratamientos conservadores, los tratamientos regenerativos y ahora los tratamientos resectivos. ¿Y qué creen que significa resectivo? Para ustedes, ¿qué significa? Yo entendí porque yo investigué aparte porque también tenía como la duda, es que específicamente la literatura lo describe cuando hay que partir un órgano en dos, se divide totalmente un órgano en dos, o sea, ya sea un material o algo así, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser un órgano, pero por lo menos en este caso sería un órgano dental. Y la diferencia entre resección y hemisección, por lo que yo entendí, resección solo quita como que una raíz en un diente que tiene varias raíces, que era más recomendado en dientes ya tratados endodónticamente, porque si se hacen dientes vitales puede que causar pues malestar para el paciente más adelante. Y la hemisección si se parte el diente totalmente a la mitad y también va acompañado, es como un tratamiento más extenso porque también implica varias disciplinas más, también se metería con ortodoncia y todo para poder separar las raíces que ya se dividieron para poder después tener un tratamiento con prótesis. Ok, sí, gracias Gretel, efectivamente así es. Esa es como la diferencia principal y sí, resectar, pues de resectivo significa quitar una parte de, ¿verdad? O sea, retirar una parte ya sea de cualquier cosa que estemos hablando, en este caso del diente, ¿verdad? Como bien dijiste tú. ¿Alguien más tiene alguna otra opinión de esto? ¿No? Bueno, entonces vamos a tener lo que son las terapias resectivas y el abordaje restaurativo. Realmente en el abordaje restaurativo pues no me voy a meter mucho a hablar de eso porque pues eso ustedes me imagino que lo van a ver en prótesis. Igual si tienen dudas de esa parte, la parte de prótesis, no hay problema, me pueden preguntar. Entonces, vean, aquí creo que en esta foto se ve un poquito mejor lo que es la plastia furcal. Entonces, creo que era Gretel también que me preguntaba de esta plastia furcal. Si te das cuenta, mira aquí cómo hicieron la insinuación de la furca. O sea, la furca, o digamos esa depresión que tiene el diente, es similar a la depresión de la furca. Entonces, esa depresión de la furca se hace hasta coronal, ¿sí?
para que tú veas, digamos, cómo queda esa corona clínicamente. Es decir, esa plastia furcal tú la vas a hacer desde la furca, si ves acá en la imagen inferior derecha, desde la furca hasta coronal. Vas a tú a colocar la fresa de balón y vas a aplanar todo esto y vas a hacer como la forma de la furca, ¿sí? No sé si te queda un poco más claro con esa foto, creo que ahí está mucho mejor explicado. Sí, está mucho más claro. Ok, sí, si te das cuenta, todos estos dientes que están arriba en superior ya tienen la restauración. Hay otros que estaban solo con el provisional, pero ves cómo se ve esa parte, digamos, de la depresión que te digo desde la furca, ¿sí? Bueno, vamos a ver acá. Entonces, ¿qué protocolo vamos a tener para trabajar a un paciente que tenga esta necesidad de hacer digamos, un manejo de furca de tipo receptivo? Primero vamos a hacer la terapia endodóntica, siempre, como dijo Gretel, también creo que fue Gretel o Rosita. Vamos a hacer esta parte, porque si nosotros no hacemos el tratamiento endodóntico, obviamente le vamos a causar mucho daño a nuestro paciente, mucho dolor, y realmente no es lo que queremos hacer, ¿verdad? Luego vamos a provisionalizar ese diente, es decir, nosotros ya tenemos que haber hecho los cortes protésicos para ese diente, como les mencioné en la imagen anterior, y vamos a tener que hacer la resección o la separación de esas raíces, digamos, si fuese necesario. Esto antes de preparar el diente, ¿sí? Eso solamente si nosotros vamos digamos, a hemisectar el diente, como mencionaba Gretel, creo yo, que no sé si era Gretel. Doctora, fui yo. Sí, ok. Sí, tú mencionabas que en esa parte pues había que separar las raíces y efectivamente pues sí, digamos, se tiene que hacer antes de nosotros empezar a hacer toda la preparación de cortes, ¿verdad? Luego rebasamos el provisional y ya entonces después sí podemos hacer la cirugía periodontal en sí, ¿verdad? Hacemos la resección o separación y preparamos toda, digamos, la parte quirúrgica, ¿sí? El diente pues ya tiene que ir preparado, es decir, con la línea terminal donde nosotros vamos a colocar la corona, esa línea terminal o línea de terminación u hombro o como le quieran llamar, todo eso tiene que estar ya hecho previamente a nosotros hacer la cirugía periodontal. Igual ya tenemos que tener un provisional hecho para que el paciente no se vaya sin nada, ¿verdad? Tenemos que tomar pues posteriormente la parte radiográfica en cuenta para ver cómo está esa pieza antes de cementar la corona definitiva, y tenemos que hacerle controles previamente para que nosotros veamos que digamos, esa restauración va a ser exitosa y ese diente va a ser exitoso, ¿sí? No sé si alguien tiene duda de esta parte. Doctora, los controles de... Sí, dime, Stephanie. No sé si solo soy yo o no le escucho a Stephanie. No creo que nosotros tampoco. Ok, bueno, no hay problema. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda en lo que Stephanie se vuelve a conectar? Yo tengo una duda con respecto a Sí. la hemisección. ¿Se puede hacer con dientes, por ejemplo? Porque tiene que ver mucho también la divergencia de las raíces, supongo, porque si en apical se vuelven a unir, que pasa en algunos casos, me imagino que no está indicado, porque no es como que uno puede abrir hueso, ir a eliminar esa parte que se hunde en apical y luego volver a cerrar, ¿o sí? No, exactamente, Gretel. Por eso es que, digamos, vimos nosotros todas las consideraciones que hay que tener antes en nuestro paciente, porque si no, efectivamente, pues tú no puedes hacer esa hemisección, ¿sí? Porque realmente, pues no vas a tener, digamos, esa divergencia o esa separación de las raíces para tú poder hacer la restauración individualmente, ¿sí? No, digamos, si las raíces no son divergentes, generalmente en un tercer molar no vas a poder realizar este tipo de tratamientos porque la mayoría de los terceros molares, si no es que el 100%, tienen esa convergencia en apical, ¿sí? Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Ya casi terminamos y solo 22 personas. Ajá. Bueno, ¿cuál crees tú según lo que leíste, Juanqui?
Ok. Pero yo lo que leí, perdón, es de que teníamos que escoger primero la raíz la que esté más afectada, ¿verdad? Y entonces también tenemos que tener la que tenga mayor soporte. O sea, tenemos que dejar la que tenga mayor soporte porque si no, no nos va a servir el tratamiento. Sí, exactamente, Luisa. Sí, así, digamos, si tú pones digamos, si vas a quitar cualquier raíz que tú escojas, realmente tienes que ver primero ese soporte óseo que tienes, como bien decía Luisa, y tienes que ver, digamos, también qué tanta pérdida de inserción o si, digamos, tiene alguna bolsa ese diente. Entonces, todo eso es lo que tienes que evaluar previo a cortar cualquiera de las raíces que vayas a cortar. Obviamente, hay una raíz que nunca vamos a hacer resección. No sé quién sabe, quién me dice qué raíz es la que no vamos a hacer resección. La distrobucal. No, Gerson. Exactamente, sí. ¿Por qué la palatina, Juanqui? Así es, muy bien. Entonces la raíz palatina es la que nunca debemos de tocar, ¿sí? Generalmente pues es muy raro cuando nosotros hacemos una resección o una amputación de la raíz palatina. Generalmente no se hace esto, generalmente se hace de la mesiobucal o de la distal bucal, ¿sí? Entonces la palatina generalmente no la vamos a tocar en los molares superiores. Bueno, entonces voy a seguir, me faltan 2 diapositivas y termino, ¿sí? ¿Qué consideraciones tenemos que tener en la parte, digamos, de cuando vayamos a hacer una hemisección? Generalmente, pues, tenemos que evitar dañar ese hueso interradicular, es decir, nosotros vamos a empezar a cortar o vamos a realizar nuestro corte desde coronal hasta antes de llegar al hueso que está a nivel de la forma, ¿sí? Entonces, ese hueso interradicular no lo podemos tocar. Evitar dejar partes del techo se refiere al techo de la cámara pulpar, ¿sí? Entonces esas partes del techo no las podemos dejar porque pues no estaríamos cortando en su totalidad esa pieza dental, ¿sí? Evitar daño a los muñones o perforarlos, es decir, esos muñones, si ustedes se dan cuenta, van a quedar muy pequeños, entonces no los podemos perforar ni dañar porque si nosotros le generamos un daño o un corte que no queremos, realmente pues ese muñón no nos va a servir de nada. Las preparaciones tienen que estar paralelas y redondeadas porque si no se pueden fracturar por la anatomía que tiene ese diente. Y tenemos que dejar el espacio suficiente para la higiene bucal. A ver, ¿quién me dice acá cómo restaurarían este diente? Esa la partió en 2, ¿verdad? A mí se me ocurriría, como eso, hay que ponerle una corona. Tal vez con resina, hacer un solo muñón para poder hacer la colocación, poder dar la conformación de la preparación para poder colocar la corona. Doctora, no sé, me recuerdo más o menos que esa fotografía es de Carranza en el que unían esos 2 pedazos, ¿no? Sí, también puede ser. ¿Quién más tiene otro tratamiento para realizar a esto? ¿Cómo lo En el libro de Linder decía que se aumentaba el espacio de la foca. Ok, pero digamos, ¿cómo verías esa pieza, Gerson? Doctora, Dime, Yasmin. no sé si recuerdo por una foto que vi el semestre pasado, pero no se colocaba una corona individual para cada, por decir, cada parte del diente, para que queden como que si fueran 2 dientes individuales. Sí, efectivamente, sí, así se puede restaurar. Bueno, entonces miren, gracias Yasmin. Sí, efectivamente se puede restaurar de las formas que me dijeron. La única que no podemos hacer, Carlos, es unir esos 2 pedazos con, digamos, hacer un muñón para ese diente. ¿Por qué? Porque, digamos, si nosotros unimos esta parte acá, digamos, hacemos un muñón y lo pegamos todo aquí,
Lo que pasa es que por muy bueno que tú seas en rehabilitación, siempre te va a quedar un espacio apical a ese muñón. Es decir, te va a quedar un espacio en medio de, digamos, de todo ese muñón entre la encía y la restauración. Entonces, eso va a ser propicio para que se acumule biopelícula y entonces en esa parte, pues tú al final vas a tener un fracaso, ¿sí? Pero está muy bien pensar la parte, digamos, también de un muñón, porque efectivamente, pues sí, uno pensaría, bueno, ¿por qué no hago un muñón ahí, hago una corona y ya? Y digamos, lo hago como un póntico para que esté pegado a la encía. Pero realmente no se puede hacer así porque lo que estamos tratando es de que el paciente se limpie esa parte de la furca que está en medio de esos dos pedazos, por decirlo así, o de esas dos raíces, ¿sí? Entonces, generalmente, pues se puede hacer lo que dijo Jamie, se hace una corona completa, donde esos dos pedazos, pues, quedan totalmente separados, pero al final por la corona se unen, y entonces esta restauración quedaría como que si nosotros hubiéramos hecho una tunelización, ¿sí? Entonces queda la corona, y como quedan los dos pedazos, entonces realmente el paciente puede pasarse ya sea el superfloss o la parte de, digamos, del cepillo interproximal entre esos dos pedazos por debajo de la corona. Y la otra opción, que era la que mencionaba Jasmine, pues es hacer las coronas individuales. Espérenme que voy a conectar la compu. Las dos coronas individuales, que ¿cómo se llamaría ese tratamiento? Premolarización, ¿no? Ajá, muy bien. Sí, ¿quién me dijo? Perdón. Yo, doctor. Ok, sí, James. Sí, en efecto es premolarización. ¿Por qué? Porque ese molar lo estamos volviendo dos premolares, ¿sí? Muy bien, gracias, James. Bueno, y luego tenemos la parte de la hemisección radicular, que también se puede hacer en clase 2 o en clase 3. Tenemos que tomar en cuenta también la parte del tronco radicular, que no tenga caries, que no tenga fracturas, para nosotros poder realizar. En este caso, pues si se dan cuenta, vemos acá cómo se puede hacer la restauración, como nos decía Jamie, los dos pedazos separados, pero al final la corona queda completamente unida, pero el paciente se puede pasar el cepillo interproximal entre esos dos pedazos. O sea, al final queda clínicamente como una tunelización, pero lo que hicimos fue un procedimiento totalmente diferente, ¿sí? Y por último, la resección radicular. A ver, ¿quién leyó de esto que me diga? De los que no han participado. Doctora, lo de la resección era cuando se cortaba una de las raíces, ¿no? ¿Pero qué haces ahí o cuál es el fin, Dulce? No importa que no esté bien. O sea, la cosa es que participes porque eso, digamos, a ti te ayuda a razonar un poquito más de cómo vas a trabajar los casos clínicos, ¿sí? Yo vi que se extirpaba como que una raíz cuando eran como muchas, o sea, cuando había como multiradicular, se extirpaba una parte de la raíz. Ok, muy bien, Dulce, gracias. ¿Y con qué fin se hace esa, digamos, se quita esa raíz? Alguien que me diga. Para eliminar la furca, doctora, que en el libro decía que se usaba las que iban de grado a 2, de 2 a 4. Perfecto, sí, gracias, Luisa. ¿Qué más? ¿Alguien más que me diga algo más de la resección radicular? Doctora, también en el libro sobre Carranza decía de que siempre hacemos estos, lo que es resección para poder mantener una pieza mucho más tiempo y que esta también tenga una función dentro de la boca, ¿verdad? Para que esté mucho más tiempo de lo que se pronostica. Sí, gracias, Paola. ¿Alguien más? Doctora, yo creo que era en el libro de Linde, que mencionaba que también se podía realizar como parte de una preparación, rehabilitación protésica. Sí, ¿y qué mencionaba Linde ahí, Melissa? Mencionaba que se podía separar o realizar la resección de raíces antes de la cirugía periodontal.
Muy bien, sí, gracias. Bueno, ¿alguien más de los que no ha participado? Ya es casi la última diapositiva y es parte de su nota. ¿No? Bueno, entonces, Doctora, ajá, dime, Gerson. solo para agregar, Sí. es que también dice que se usaba como se usa un tratamiento protésico para mantener la pieza en boca. Entonces también decía que eso ayudaba a que al momento de poner las piezas a prueba, se debería evaluar las fuerzas oclusales que van a recibir las raíces. Sí, muy bien, Gerson. Sí, la parte oclusal es muy importante que la evaluemos, ¿sí? Porque si ese paciente o esa pieza dental en específico se encuentra en trauma oclusal, realmente no podemos hacer mucho, ¿verdad? Primero la tendríamos que sacar de trauma para nosotros poder hacer esta parte de la resección radicular. Acuérdense que generalmente la resección radicular pues se va a hacer en qué tipo de dientes. A ver quién me dice. Puede ser multirradiculares. Sí, en multirradiculares es donde vamos a trabajar generalmente, Stephanie, pero ¿qué tipo de dientes vamos a realizar esta resección? En molares, no. No. Vean bien las fotos, ahí está la respuesta. Molares superiores. Maxilares. En la raíz vestibular, doctora, del primer molar maxilar es el más común. Así es, sí. Generalmente pues vamos a hacerlo en piezas donde tienen 3 raíces, ¿sí? ¿Por qué? Porque si digamos nosotros hacemos una resección radicular en inferiores, es como hacer una hemisección, ¿sí? O una premolarización. Acuérdense que ahí estamos quitando una raíz, pero no podríamos dejar solo un pedacito del diente inferior, ¿sí? O sea, realmente ahí no podemos hacer una resección radicular, es decir, quitar una de las raíces, ya sea la mesial o la distal, porque prácticamente pues estamos quitando la mitad del diente, ¿sí? A diferencia de esta, la resección radicular pues se hace en molares superiores, generalmente en la raíz distovestibular, como nos decía Mavi, y sí, efectivamente pues se hace la resección quitando un pedazo de raíz, ¿sí? O sea, se quita el pedazo de raíz, si se dan cuenta, miren cómo queda la corona. Vean la corona cómo queda adaptada en esta parte de acá. Entonces, en esta parte, pues es donde nosotros vamos a hacer, digamos, la resección de esta raíz y generalmente pues queda un espacio ahí, obviamente, que no va a tener raíz, ¿sí? Pero siempre está soportado de la palatina y de otra de las 2 raíces, ya sea la mesial o la distal. Bueno, y la amputación radicular, que pues es lo mismo, ¿verdad? Aquí nada más lo único que se hace es quitar esa parte de la raíz también, a diferencia de la otra, de la resección, si ustedes se dan cuenta, pues se hace como más, digamos, una diagonal digamos, en el corte de la raíz o para cortar la raíz y se extrae, a diferencia de esta donde realmente pues se quita como un cuarto del diente más o menos y se hace la restauración totalmente diferente, ¿sí? Se hace como la parte de la furca, como que si en vestibular tuvieran un diente más pequeño y en la parte posterior un diente más grande, ¿sí? Bueno, y en molares inferiores pues ya sabemos que se puede hacer resección también, pero quedaría pues obviamente un solo diente como un premolar, ¿verdad? Generalmente pues se hace como los otros tratamientos que les decía de hemisección o premolarización, ¿sí? En molares superiores, como ya vimos, se hace la resección y la resección palatina, como les mencionaba, se puede hacer, pero no es la mayoría de los casos porque es la raíz, como decía Juanqui, que nos va a dar más soporte y en la que tiene mayor inserción periodontal y que nos va a permitir que esos dientes pues no se nos vayan a fracturar tanto. Sí, obviamente sí se pueden dejar las 2 raíces bucales, pero es mejor dejar una palatina. En el caso de que la palatina esté totalmente afectada, pues sí, obviamente vamos a retirar la palatina, ¿sí? En molares superiores también vemos que también se puede partir así en 3, ¿verdad? Y dejar 2 premolares en esta parte de acá. Es muy raro que se trabaje de esa forma, pero también se puede trabajar, ¿verdad? ¿Qué indicaciones vamos a tener en estos pacientes?
A ver si alguien me quiere decir antes de que pase a esa diapositiva de los que faltan. Doctora, Dime. tal vez este procedimiento está bastante indicado. Bueno, yo había leído en personas que sufren de periodontitis, bueno, en este caso dice avanzada, pero podría ser una periodontitis tipo 3 o 4, en el que el paciente todavía quiera salvar sus piezas dentales. Sí, muy bien, gracias, Yasmin. ¿Alguien más? Doctora, yo leí, pero contraindicaciones que dime, Delia. En pacientes con mala higiene no se recomienda. Sí, ¿qué y más? que en pérdida ósea avanzada en zona interproximal. Ok, muy bien. Sí, perfecto, Delia. ¿Qué más? ¿Alguien más? Doctora, yo también leí que esto se realiza en dientes cuando ya no hay como que otra terapia más que se le pueda hacer. Ok, muy bien, Luisa. Y digamos, ¿qué más realizarías tú en este paciente? Digamos, ¿qué otra indicación tendría? Doctora, perdone. Dime, Stephanie. No, soy Mavi. Mavi, perdón. También yo había leído, pero es que no sé si, no, o sea, no estoy segura si sí, pero también lo de que o sea, la parte financiera de parte del paciente, y como que también se debería de considerar porque habían personas que como que no tenían, digamos, el dinero para hacerse, entonces preferían de una vez la extracción de la pieza. Algo así. Sí, Mavi, No exactamente. estoy segura si es una indicación o una contraindicación. Pues yo más bien lo vería como una, bueno, ambas, puede ser una indicación o una contraindicación, ¿verdad? Que realmente hay que ver la parte del paciente, porque digamos si el paciente no va a estar yendo a sus mantenimientos, no va a ser constante, todo eso tenemos que evaluar porque si no, realmente el paciente no va a tener éxito en ese tratamiento. Esos tratamientos resectivos y regenerativos generalmente son bastante largos y tediosos, entonces si el paciente no está dispuesto, lo mejor pues es extraerle el diente. Obviamente hay que indicarle al paciente que si ya llegó a este grado de lesiones de furca, pues ¿para qué le vamos a colocar un implante? ¿Verdad? Porque si el paciente realmente no colabora con su higiene y está perdiendo dientes por lesiones de furca, es decir, por periodontitis de tipo avanzadas, como lo mencionaba Yasmin, grado 3 o grado 4, realmente el paciente será que es candidato para implantes. No. Entonces, exactamente. Bueno, entonces todo eso tenemos que evaluar también, ¿verdad? Porque puede ser que sí, querramos decirle al paciente, bueno, sáquese el diente, porque estas terapias receptivas pues va a ser muy cansado para usted si usted no está comprometido con su higiene, pero realmente si no está comprometido con su higiene tampoco le podemos poner un implante, ¿verdad? Bueno, porque si se dan cuenta, los implantes no podemos hacer todo este tipo de tratamientos de quitar una raíz, de hacer un túnel, no, ¿verdad? Entonces todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Doctora, otra contraindicación o buena indicación, dependiendo cómo lo miramos, también recuerdo haber leído algo del trauma oclusal, porque cuando se hacen las hemisecciones o resecciones radiculares, había leído una parte que decía que estas restauraciones lo que soportan son fuerzas céntricas. Si se hacen fuerzas excéntricas, se puede fracturar la raíz y perder pues el tratamiento. Así es, muy bien, Gretel. Entonces, y ahora que mencionaste esto, les pregunto, ¿ustedes harían un tipo de tratamiento de estos en un paciente bruxista? No, porque las fuerzas oclusales son mayores. Exactamente. ¿Qué harían ustedes primero antes de hacer este tratamiento? Ortodoncia, quizás. Ortodoncia o qué más también, una placa miorrelajante, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que tenemos que ver, por eso les digo que el paciente hay que evaluarlo todo integralmente antes de hacer cualquier cosa, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces entrando a las indicaciones, De Sanctis y colaboradores nos mencionan esto y realmente pues hay muchas indicaciones, muchas contraindicaciones, pero en general hay que ver, digamos, cuando vamos a hacer resección,
O, digamos, en mi sección, donde vamos a separar las dos raíces, tenemos que ver primero la parte periodontal, es decir, vemos cómo está afectado ese hueso, si hay, digamos, si esas raíces están afectadas solo una o varias. Entonces, ya con eso podemos evaluar si tenemos que hacer una terapia o no la podemos hacer, ¿sí? Tenemos que ver también si esa clase de furca es clase 2 o clase 3, y tenemos que ver qué tanta recesión tiene ese diente, porque también si tiene mucha recesión, pues a largo plazo puede ser que ese diente se pierda, ¿sí? Tenemos que ver también la parte endodóntica, es decir, tenemos que trabajar en conjunto con un endodoncista o con alguien que trabaje la parte de endodoncia. Tenemos que ver que no hayan perforaciones, no hayan fracturas, que no hayan reabsorciones radiculares y que tampoco hayan caries radiculares, ¿sí? Lo otro, pues también tenemos que considerar la parte protésica, es decir, tenemos que ver la proximidad de esas raíces y con los dientes adyacentes, como decía André, para que tengamos un buen espacio para que el paciente se pueda limpiar y que sea adecuado. Y que el tronco radicular, pues veamos que también no tenga caries o que no tenga invasión del ancho biológico, ¿sí? Es decir, que esa restauración pues no se vaya más hacia apical y que no esté respetando ese ancho biológico y ese tejido insertado supracristal. Y por último, las contraindicaciones, pues tenemos que ver que generalmente las contraindicaciones para la cirugía periodontal, pues ya vimos en otras clases que son factores sistémicos, pacientes fumadores, sobre todo que tengan pobre higiene oral, y factores asociados a la anatomía local de cada diente, es decir, todo lo que ya vimos anteriormente, la fusión de las raíces, que no tengan buena arquitectura periodontal, factores endodónticos, ¿verdad? Que ya vimos también dientes que no se puedan tratar endodónticamente, o que digamos la cámara pulpar sea muy profunda o muy amplia, eso también tenemos que considerarlo, sobre todo en pacientes jóvenes donde la cámara pulpar es mucho más extensa. Factores restaurativos, donde haya caries intrarradicular o donde haya depósitos de cemento, ¿sí? Y también hay que considerar puntos como claves que nos menciona este autor, en los cuales tenemos que ver la parte protésica también del otro diente, o si lo podemos ferulizar o no. Considerar también la parte de si le podemos poner implantes o no al paciente, o la parte de si nosotros vamos a poner esos dientes como pilares de prótesis removible, que generalmente pues no es lo ideal, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna otra duda de esto? Esta clase fue bastante extensa porque hay mucho.